Nunca reconozco a mi abuela en las fotografías. Tengo incluso vídeos antiguos de Super 8, donde veo lo que para mí son fantasmas impostores, interpretando papeles que les vienen grandes, hablando con voces impostadas, con gestos sobreactuados, que nada tienen que ver con lo que yo recuerdo de mi infancia. Es como si la realidad que yo viera en la pantalla nada tuviera que ver con lo que está guardado en mis recuerdos. La memoria, para Sartre, es un acto de la libertad humana. Para Sartre, la memoria no es una simple grabación del pasado, sino un acto consciente y subjetivo que reconstruye los eventos en función de quiénes somos hoy día. Quizá es por eso que mi abuela en mis recuerdos nunca tiene las arrugas en el mismo sitio que en la pantalla. Y mi padre era mucho más grande que 1,75 m que medía. Y aquel corral ahora diminuto lo recordamos inmenso. Mi hermano era mucho más listo entonces, claro que sí, y aquel viejo profesor todavía no era un pervertido. Recordar nuestra niñez a través de un negativo fotográfico sería como hacer tu propia cerveza artesanal con estos preparados de supermercado, ¿no? O elaborar un vino de reserva con un kit barato del IKEA. Replicar un momento determinado, como quien copia una foto, es despojarnos de toda realidad, resumirnos a un proceso químico de revelado, reducir el vino a simple uva fermentada. Las arrugas de mi abuela eran fruto de sus enfados cuando yo le hacía trampas a las cartas, o del orgullo cuando le hablaban de María Ángeles, su nieta preferida, por mucho que ella lo negara. La grandeza de mi padre venía de esa mezcla de respeto y miedo que imponía cualquier padre antes del siglo XXI. La inteligencia de mi hermano venía de su creencia entonces de que efectivamente era posible cambiar el mundo. En el existencialismo de Sartre, el pasado no existe como algo fijo, se reconstruye constantemente desde el presente. Recordar no es revivir, sino reinterpretar. Esto significa que nuestros recuerdos no son fijos ni objetivos, los vamos modificando en función de nuestro estado actual. Si no, por ejemplo, imagina recordar tu última discusión con tu pareja con la misma intensidad con la que viviste en su momento. Viviríamos abrumados por el alcohol de ese momento sin ser capaces de degustar después el vino que resulta del tiempo. Ahora sí, ahora vemos que en realidad aquel profesor no colocaba bien la falda de las niñas porque estuviera arrugada, como él decía, o aquellas broncas que nos echaban nuestros padres las recordamos ahora como enseñanzas y rebajamos en nuestra cabeza su tono de reproche. Sin embargo, Sartre no establecía la consumación de la conciencia. Si la conciencia es intencional, entonces en nuestra libertad está también la voluntad de parar, de detener el proceso. Y es que es importante saber parar la fermentación a tiempo, cosechar quizá un buen brandy, pero nunca vinagre. Quizá por eso no he vuelto a ver aquellas cintas de Super 8, o no he vuelto a escuchar esos últimos audios con la voz de mi padre y su acento de quimioterapia y morfina. Debemos saber cuándo parar, cuándo dejar los recuerdos tal y como están, y no remover más el pasado. Quizá por eso Susana no volvió a escribir después de reencontrarnos y yo no volví a leer a Benedetti. Por eso a los fantasmas se les pone una sábana por encima, como los muebles viejos para que no se estropeen. Por eso hay cosas de las que ya no hablamos y echamos tierra por encima. Sartre hablaba de la mala fe como la tendencia a engañarnos a nosotros mismos, para evitar así la angustia de enfrentarnos a la libertad. En términos de memoria, digamos que seleccionamos ciertos recuerdos o los moldeamos para que se ajusten a la imagen que nosotros queremos conservar después. Nuestro primer amor, nuestro mejor amigo de la niñez, porque rompimos con aquella relación. Nos quedamos con la parte que nos interesa de todo aquello para no enfrentarnos a la verdad que en realidad fue, y así nos autoengañamos. Quizá, como él decía, así nunca viviremos una existencia auténtica y plena. No nos enfrentaremos a la desgarradora verdad. Nos engañaremos diciendo que nunca pudimos hacer nada contra ese profesor baboso. Envejeceremos pensando que nuestro primer amor fue ideal. Porque la sublimación de los recuerdos no tiene por qué acabar mal. Porque prefiero no reconocer a mi abuela en las fotografías y quedarme con las atenciones que en realidad nunca me dedicó, pero que yo sí sentía. No seré yo quien dé lecciones de idealismo a Sartre, ni mucho menos. Pero creo que él estaría también de acuerdo en que, si queremos vivir hacia adelante, necesitamos intactos los días de vino y rosas. Para soñar, a veces lo que nos sobra es precisamente realidad.